4. No abras mensajes detractores contra nadie y te conviertas en un malhechor ni un mentiroso, oyendo a la lengua maligna. 2019, año del renuevo. Entonces el tema viene algo largo. Quisiera, por favor, que me acompañara a esta cita de Mateo 13, de los versos 34 al 35, mientras mis hermanos me van ayudando de este lado izquierdo, donde usted puede leer conmigo. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas, dice, no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo que le pertenecen únicamente a Él. Pues escrito está en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin, dice, de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Voy a regresar una diapositiva y quiero que mire aquí que dice que el Señor Jesús hablaba en parábolas, porque Él estaba cubriendo la revelación de lo que Él estaba explicando para la mayoría de personas. Sin embargo, usted y yo sabemos que Él llamaba aparte a las personas que estaban más de cerca con Él y les explicaba. Voy a volver a avanzar. Y voy a avanzar 2 diapositivas, José Carlos, hasta donde está ese cuadro. Yo ya tuve oportunidad de darte un tema acerca de esto, acerca de los rudimentos, los misterios y los secretos. En el versículo que leíamos de Daniel 29:29, en donde dice las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros, ahí podemos ver que habla de secretos, y es el que está acá a tu lado derecho. Entonces, ¿qué es un misterio? Un misterio no es otra cosa que un secreto revelado. Amén. Eso ya lo aprendimos en un tema anterior. Aquí podemos ver el templo completo, ¿verdad? Usted sabe que el templo tenía 3 partes, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, el tabernáculo. Amén. Tenía 3 partes. Y la Escritura dice, ¿y no sabéis que sois templo? Entonces usted también, dentro de usted, tiene un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y nosotros como cristianos vamos pasando por esas estaciones, porque para poder llegar al lugar santísimo obligadamente se tiene que pasar por el atrio. Y entonces dentro de las congregaciones hay cristianos de atrio, hay cristianos del lugar santo y hay cristianos del lugar santísimo, y lo que determina dónde tú estás posicionado es tu entrega a Dios. Y cuando venimos a Cristo, porque digamos fuera del atrio están los oyentes, dentro del atrio ya están los creyentes, que son a los que se les enseña doctrina básica, los rudimentos, porque la doctrina básica o rudimentos son una misma palabra, o sea, tienen un mismo significado. Sí, es eso que dice ahí, lo básico, lo fundamental, lo inicial que uno recibe cuando llega a la congregación. Más adelante el Señor nos posiciona, dependiendo de nosotros, cómo hemos buscado la intimidad con Él.
Él nos lleva a revelar secretos, a que tengamos acceso a secretos que han sido revelados, que toman el nombre de misterios. Jesucristo le predicaba a las multitudes, pero les predicaba en parábolas. Y cuando apartaba a sus discípulos, les decía a ellos, les hablo en parábolas para que oyendo, pues no entiendan lo que les estoy diciendo, pero a ustedes yo les voy a explicar el significado de la parábola. Entonces, para nosotros es que el Señor decodifica estos secretos, y una vez decodificado el secreto, toma el nombre de misterio. ¿Por qué? Pero sigue siendo un secreto para los que no son cristianos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que llegar hasta el lugar santísimo. Hoy, en la enseñanza que nos dieron a los pastores, se nos explicaba que los seres vivientes que tienen ojos atrás, adelante y también por dentro, ellos tienen ojos para, digamos, cuando ellos están en el atrio, ellos pueden ver hacia adelante. Cuando están en el lugar santo, pueden ver hacia atrás. El ejemplo que nos estaban dando era de lo profético. Y cuando ya está la persona en el lugar santísimo, entonces ya puede autoexaminarse por dentro. Ya alcanzó la mayor estatura, que es evaluarse a sí mismo con ojos por dentro. Entonces, hablando de estos misterios, que cuando uno pone la palabra misterio en el buscador, te tira como 11 o 12 misterios en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a hablar de un misterio que se llama el misterio de las estrellas. Ese es el título del tema. Pero yo quería retomar un poquito de lo que ya les había hablado la vez pasada, que les hablé únicamente de los secretos. En Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículos 16 al 20, leemos, en la mano derecha, está hablando de nuestro Señor, tenía 7 estrellas. ¿Cuántas estrellas tenía en la mano derecha? Y de la boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brillaba con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último y el que vive, y estuve muerto. Y he aquí estoy vivo por los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio, diga conmigo misterio, de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, te quiero contar que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, en ese momento Dios estaba decodificando un secreto y explicándole a su apóstol en ese momento qué significaba las 7 estrellas que él estaba viendo y los 7 candelabros. Debemos saber que Dios Padre tiene misterios, que se los revelaba a sus profetas, como podemos ver en Daniel 2:19, donde dice, entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. También Dios Hijo, pues tenía sus misterios y él mismo los iba explicando. Usted puede leer en Marcos 4:11, en donde dice, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Entonces, tiene misterios el Padre, tiene misterios el Hijo, y tiene misterios por ¿cómo se dice? Eliminación, tiene misterios el Espíritu Santo. ¿En qué época tiene misterios el Espíritu Santo? En esta época. En esta época Dios va a revelar sus secretos a sus hijos, a aquellos que han madurado en Él. En 1 Corintios 2:6 leemos, sin embargo, hablamos sabiduría, pero entre los que han alcanzado madurez. Porque hay palabra que no es para todos. Se habla entre los que han alcanzado madurez. Usted sabe que los discipulados no reflejan el grueso de gente de una congregación. A los discipulados siempre llegan menos personas, ¿es cierto o no? Quiere decir que es ahí en donde hablamos sabiduría para los que han alcanzado madurez.
Yo le explicaba a usted la última vez que me tocó compartir que el discipulado es el que va a determinar tu estatura espiritual eterna. Fíjese qué impresionante eso, porque lo que hace crecer a la oveja es la leche no adulterada de la palabra. Desead como niños la leche no adulterada de la palabra para que por ella tú crezcas para salvación. ¿Qué es lo que le va a dar madurez entonces a la oveja? La enseñanza. ¿Dónde recibimos esa enseñanza? En los discipulados. Pero una sabiduría, dice, no humana, no diabólica, no de este mundo. Una sabiduría que no es de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino es una sabiduría de parte de Dios. ¿Y para quiénes es esta revelación de los misterios? Para aquellos que tienen ejercitados los sentidos en ella. Como dice Hebreos 5:14, el alimento sólido, o sea que en una congregación hay alimento papilla, pero también hay alimento sólido. En una oportunidad el apóstol Pablo llevaba vianda a una iglesia y cuando vio cómo ellos peleaban entre ellos, dijo: me va a tocar volver a revisar las bases, los fundamentos, me va a tocar darles leche, porque miro yo que les traigo vianda sólida. ¿Y qué si esta es una sala cuna? Entonces le dijo a los que los ayudaban figurativamente: tráiganme las pachas y guarden la vianda. Vamos a tener que volver a repasar con estos el ABC del Evangelio, que es que nos amemos unos a otros, que no tengamos contienda, que estemos en unidad. Amén. Pero habiendo disensiones entre ustedes, eso significa divisiones. Habiendo pleitos, contiendas. Entonces Pablo se dio cuenta que ellos no necesitaban bombazo. Bombazo. ¿Por qué le dicen bombazo? Porque hay pastores que son bien cañones y entonces disparan bombazos. Entonces no necesitaban bombazo, no necesitaban vianda sólida, necesitaban leche para crecer internamente. No crecer la iglesia numéricamente, sino crecer la iglesia internamente, porque al pastor Hugo y a mí, ¿de qué nos sirve aquel día llegar delante del Señor con un grupo de gente que no creció? Qué responsabilidad la que tenemos delante de Dios. Tenemos que decirle: Señor, mira, ellos todos llegaron a la estatura que tenían que haber llegado, a la estatura del varón perfecto. Entonces dice que esta revelación de la palabra, esta miel, porque usted sabe que la miel es figura de la revelación, porque abre los ojos espirituales. ¿Se recuerda usted de aquel joven que extendiendo la vara tomó miel y se le abrieron los ojos cuando llevó la miel a su boca? Entonces la miel habla de que se te abre el entendimiento, de que se te abre el panorama espiritual, porque definitivamente la Biblia dice que todos vamos a tener que llegar a una estatura, a la estatura esta que es de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, dice, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en esa lucha vamos todos, amén. Lo que pasa es que unos vienen atrás y otros van adelante de nosotros, pero todos tenemos que seguir caminando y no dejar de caminar y no dejar de acercarnos a la enseñanza, no dejar de tomar leche, porque la leche fortalece los huesos. ¿Cuántos saben eso? Y los huesos, ¿qué tipifican para nosotros? ¿Qué figura? Es el espíritu, porque la Biblia dice en Eclesiastés: como tú no sabes cómo entra el espíritu en los huesos de la mujer encinta. Entonces en los huesos está el espíritu y la leche fortalece nuestra vida espiritual. ¿Por qué es importante tener una buena estructura ósea? Porque esa estructura ósea detiene el cuerpo. Esa estructura ósea va a detener la gloria que Dios quiere darte. Dios no te puede dar un peso más grande del que tú puedas soportar, porque si no te aplasta. Dios quiere darte grandes cosas a ti y a mí, pero necesitas fortalecer tu estructura ósea tomando leche, creciendo.
porque no le vamos a dar las revelaciones a gente inmadura. Tiene que ser a aquellos que tienen ejercitados sus sentidos espirituales. Esto es como el que está en el cajero del banco, que él al tacto detecta el billete falso. Tiene los sentidos desarrollados y no sabe por qué ese billete es falso, porque lo mira y se mira como los otros. Sin embargo, sabe que no se siente igual. El que tiene los los sentidos desarrollados en lo espiritual, sabe cuando algo no viene de parte de Dios, porque se ha ejercitado y dice, eso se oye muy bonito, pero no suena como que viniera de parte de Dios. Como aquella mujer bruja que caminaba detrás de Pablo y le decía a Pablo y al equipo que con él iba, estos son siervos del Altísimo, a ellos oíd. Y Pablo la dejaba que ella siguiera diciendo eso, por un tiempo. Lo que esta mujer decía era verdad o era mentira. Pero venía de parte de las tinieblas, porque ella era pitonisa. Entonces un día Pablo se volvió y la reprendió y le echó fuera al espíritu que decía esto. Entonces uno tiene que desarrollar a través de nuestro sometimiento a Dios, a través de nuestro acercamiento a Dios, a través de ofrendarle nuestra voluntad a Dios, a través de tomar leche, vamos a ir creciendo y vamos a ir siendo ejercitados. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el Señor en el Nuevo Testamento va y comparte su revelación, porque ya le dije que tenía revelación el Padre, el Señor Jesucristo también, el Padre a través de sus profetas en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo, mientras Él caminó en su ministerio terrenal, también fue develando misterios, y a través de sus apóstoles, el Señor hoy en día nos empieza también a decodificar sus misterios. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia, dice Apocalipsis 1 de los versos 9 al 10. En el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, para poder recibir la revelación de Dios, uno tiene que estar en el Espíritu. En el verso 20, en cuanto al misterio, dice, de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, son los 7 ángeles que cubren las iglesias. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? Fíjese usted que la palabra Apocalipsis, cuando uno lo mete en el buscador, cuando uno lo mete en diccionarios seculares, te tira que Apocalipsis significa catástrofe, algo muy terrible, muy tremendo, pero ese no es el significado real de la palabra Apocalipsis. En realidad significa revelación. ¿Qué es lo que significa Apocalipsis? Viene de la palabra apocalipto, que significa algo que fue revelado. Y hoy estamos hablando de misterios, de secretos de Dios que siendo revelados se han convertido en misterios. Y Pablo estaba en el día del Señor, en la isla de Patmos, pero en una visión, él viendo el día del Señor, siendo a él revelado este hecho. ¿Qué son? Dice las 7 estrellas. ¿Qué dice ahí que son las 7 estrellas? Son 7 ángeles. Entonces, cada iglesia tiene un ángel. Diga conmigo, cada iglesia tiene un ángel. ¿Y qué es ese ángel? Pues cuando uno va al original, esa palabra ángel también se traduce pastor. O sea que a criterio del que tradujo la Biblia pusieron ángel. Pero ahí podría haber dicho, las 7 estrellas son los 7 pastores que cubren las iglesias. Porque en cada pastor Dios ha designado un ángel que lo cuide, que lo cubra. Amén. Cada ministro tiene un ángel. Es que no podríamos hacer la obra de Dios si no hubiera un ángel que nos cubriera.
porque hemos sido llamados a llevar el reino de luz en medio de las tinieblas del enemigo, y si no tuviéramos ayuda angélica, ¿cómo podríamos entrar en esa batalla? Amén. Entonces Dios nos da ángeles que cubran a las iglesias. La palabra ángel también significa mensajero, como usted puede leer ahí, y viene del griego ángelo. Entonces, todos estamos en el mismo entendido que las 7 estrellas son pastores, y dice que los 7 candelabros son las iglesias, ambas, las estrellas y los candelabros no tienen luz propia, tienen que recibir la luz del sol de justicia llamado Jesucristo para poder brillar. Amén. Leemos en Hebreos que Él hace de sus ángeles espíritus y de sus ministros llamas de fuego. Entonces, los ángeles y los ministros son consiervos. ¿Sabía usted? ¿Lo cree? ¿Sí? Dice que de esos espíritus que el Señor tenía ahí, de unos hizo ángeles y de otro hizo ministros. Y entonces vienen siendo consiervos. Cuando en Apocalipsis 19, de los versos 9 al 10, el apóstol Juan quiere adorar al ángel con el que estaba hablando, el ángel le dijo: mira, no lo hagas. Yo, dice, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 1:20, regresemos ahora, vamos a entrar a la parte en donde el Señor sostiene estas en la mano derecha, porque dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste, ¿en dónde? En la mano derecha, no las llevaba en la mano izquierda, las llevaba en la mano derecha. La derecha ha sido en la Biblia siempre el lado de las bendiciones de Dios, y la izquierda es el lado contrario, es el lado de las maldiciones de Dios. Nosotros queremos estar entonces a la derecha. Amén. La derecha también se conoce como diestra. Mateo 22:44, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí está hablando de que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, es decir, a la derecha del Padre. En Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la derecha, con la diestra de mi justicia. Entonces, en la derecha están las bendiciones de Dios. Yo quiero estar en la derecha. No estoy hablando de política, ¿oyó? Vaya que no se me ocurrió dar este tema el domingo. Entonces, la izquierda es lo contrario a la diestra. La izquierda entonces viene siendo la siniestra. Y cuando decimos siniestro, pensamos en algo feo, macabro. Amén. Mateo 25:31 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas ¿en dónde? A su derecha, y los cabritos a su siniestra, es decir, a su izquierda. Ahí me comí un pedazo por lo visto donde dice que está preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ahí estamos hablando de los irredentos. Los irredentos van a estar del lado izquierdo y los salvos van a estar del lado derecho. Aquí está en el verso 41, dice: entonces dirá también
a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Note cómo la izquierda está relacionada con maldición. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo, dice, y sus ángeles. Entonces, para poder entender esto, nosotros tenemos que saber que ya teníamos una existencia previa antes de venir a la tierra y tomar cuerpo. Vámonos a ir a Efesios 1, de los versos 3 al 4. Donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Usted como espíritu ya existía antes de que se fundara el planeta Tierra, antes de que tomara cuerpo, porque el cuerpo, siendo del mismo elemento del planeta Tierra, te ha sido dado como un vehículo. Si no, el espíritu no podría estar acá. Necesita un vehículo del mismo elemento del planeta Tierra para poder deambular en el planeta. Es un vehículo que Dios te ha dado. Tu cuerpo es tu atrio. El mayor interés de Dios está en tu espíritu. Pero el mayor interés del humano está en su cuerpo, porque uno eso es lo que mira y eso es lo que más cuida. Pero Dios quiere que nosotros cuidemos el templo integralmente. Él nos va a pedir cuentas a nosotros de espíritu, alma y cuerpo. Y que todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Esto es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Él te quiere encontrar irreprensible en espíritu, alma y hasta en cuerpo. Amén. Entonces, antes de venir a la tierra, nosotros ya teníamos existencia como espíritus. La Biblia dice en el Salmo 135:7 que Dios tiene depósitos de espíritus. Dios tiene depósitos de espíritus. Porque esa palabra espíritu en hebreo, escrito ahí en el Salmo 135:7, se traduce del hebreo ruach, que significa tanto espíritu como viento. Y a criterio del traductor él puso ahí viento, pero ahí podría decir Dios saca de sus depósitos los espíritus. Quiere decir que Dios tiene sus depósitos de espíritus, y en esos depósitos estábamos nosotros y existíamos antes de venir a la tierra. Porque Él dice nos escogió, Él metió la mano dentro de los depósitos y te escogió a ti. Y me escogió a mí. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. De allá venimos y para allá tenemos que regresar. Porque la tierra no es tu destino final. Por eso es que no hay que enamorarse del planeta Tierra y lo que el planeta contiene. Al contrario, nosotros tenemos que estarnos desprendiendo de este planeta todos los días. Cada día muero, decía el apóstol Pablo, porque cada día volvemos a retomar los mismos hábitos de la vieja naturaleza que fue sepultada en el bautismo y que ahí empezó su muerte. Pero debemos cada día ir muriendo a lo que nos gusta de este planeta, a la vanagloria de la vida, de los ojos, y desprendernos. Si yo les he dicho a veces a las hermanas de Débora, ¿qué pasaría si ahorita entra el Señor por esa puerta? ¿Qué te llevarías? Porque estás preparado para irte, estás solvente. O alguna de nosotras, les he dicho yo en broma, ellas dirían, ay, ¿dónde está mi cartera? En lo que vuelve a ver la cartera se queda. ¿Qué cosas tienes pendientes? ¿Qué cosas te atan a la tierra todavía? Jesucristo es el camino de regreso al Padre. Nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos nada más. Esta es solo una estación en donde usted está decidiendo qué estatura va a tener eternamente.
Ciertamente, dice el Salmo 23:6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Pero hay una versión que dice, y a la casa del Señor regresaré, porque de ahí salimos y para ahí vamos. Tú fuiste predestinado, según Romanos 8:29, para ser hecho conforme a la imagen de Jesús. Y esa palabra imagen significa patrón, significa maqueta, significa que nosotros vamos a ser recortados a la imagen del Hijo, al diseño del Señor Jesucristo. Haré el hombre a mi imagen y mi semejanza, pero el hombre perdió ese diseño. Y ahora a través de Jesús nosotros podemos retomar el diseño y regresar al Padre. Entonces, en ese entendido, toditos nosotros, tuvimos una existencia previa como espíritus, amén. Pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, designó ministerios. Los ministerios no son como los dones, porque la Biblia dice, desead los mejores dones, sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Entonces los dones se pueden desear. Yo le estoy pidiendo a Dios un don de dominio propio para no comer tanto, para que no piense mal. Pero un don de dominio propio te sirve para todo. Hay diferentes dones. Hay diversos dones. ¿Verdad? Ustedes los han estudiado en doctrina básica. ¿Cuántos los han estudiado en doctrina básica? Cuesta hasta que se queden, ¿verdad, hermanos? Entonces el Señor dice, deseen los dones, pero los ministerios no se pueden desear. Es que yo me muero por ser profeta. Me muero. No se pueden desear los ministerios. Dice Efesios 4:11 que quien designa a quien le va a dar sus ministerios es nuestro Señor Jesucristo. Porque los 5 ministerios son los dones del Hijo. Los dones que hemos estudiado y que nosotros podemos pedir, que le digo, desead los mejores dones, esos son los dones del Espíritu. Pero los ministerios son los dones del Hijo. Amén. Entonces Él decide a quién le da cada llamado ministerial. En Jeremías 1 del verso 4 al 5 dice Jeremías, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formara en el vientre te conocí, antes que nacieras yo te santifiqué y te di tu ministerio de profeta. Te di por profeta a las naciones. O sea, él entró al planeta Tierra y ya era profeta. Entonces lo que pasa es que antes de que el ministerio se desarrolle, tiene que crecer y hasta que el ministerio crece, viene un reconocimiento de ese ministerio. Y a veces hay personas que traen más de un ministerio. Y entonces primero se evidencia uno de ellos y hasta después se evidencian los otros o el otro. Por ejemplo, nuestro apóstol, su primer reconocimiento fue de maestro. Él no tenía una iglesia al principio, él era enviado a las diferentes iglesias de la misión a la que él pertenecía como maestro de la palabra. Posteriormente, el Señor hizo un reconocimiento en él y le dio un pastorado, para después entregarle su apostolado, que ya se lo había entregado, solo se lo activó. Amén. Ahora, en Jesucristo se movían las 5 unciones, porque usted sabe que uno solo puede dar lo que uno tiene, y el que los designa es Él. Entonces en Él se movía, hay evidencia de que Él era profeta, de que Él era apóstol, de que Él era evangelista, de que Él es pastor, Él es todo. En Él se contienen los 5 ministerios. Entonces, en Gálatas está el apóstol Pablo diciendo,
Cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, y está hablando de un perfil de trabajo dentro del ministerio, para que yo fuera a los gentiles. Y usted sabe que la Biblia dice que Pablo fue el apóstol designado a los gentiles. Amén. Entonces, habría que, si usted siente que tiene un llamado primario, porque son los 5 ministerios primarios, si usted siente que tiene un llamado primario, usted tendría que pedirle a Dios esa revelación, porque hoy estamos hablando de revelación. Esa revelación de a qué fue que Dios lo llamó, si es que en realidad tiene un llamado primario, porque le quiero contar que hay personas que están pastoreando, pero no tienen un llamado primario. Quizás son ancianos pastoreando, pero no tienen el llamado primario. Y sí, teniendo el llamado, es tan ardua la labor. ¿Se puede imaginar meterse uno a ese ring sin tener el peso que tiene que tener? Es difícil. Vemos en Génesis, siempre hablando de la derecha y de la izquierda, a esta mujer, Raquel, esposa de Jacob, que cuando estaba dando a luz, ella fallece en el parto, pero antes de morirse, ella llama a su hijo, hijo de mi siniestra. Eso fue lo último que hizo antes de morir. Aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, que es traducido a nuestro idioma significa el hijo de mi izquierda. O sea, ella antes de irse maldijo a su hijo. El hijo, me costaste la vida, entonces eres el hijo de mi izquierda. El papá inmediatamente viene y cambia el nombre y le llama Benjamín, lo cual significa el hijo de mi derecha o el hijo de mi diestra. Entonces aquí estamos viendo en figura, porque y nos bendice. Las estrellas tienen diferentes figuras en la Biblia, se pueden comparar, o sea, mire, si uno le quiere ver figuras a las estrellas representan en realidad los 5 ministerios, pero nosotros lo estamos agarrando como que son los pastores en el ejemplo de la enseñanza de hoy. Porque en algún punto te han enseñado que las estrellas son los profetas, amén. ¿Se recuerdan de esa enseñanza? ¿Sí? En algún momento pues también se ha dicho que las estrellas son los maestros. Porque dice que los que enseñan son como estrellas a perpetua eternidad en el libro de Daniel. En el versículo con el que vamos a orar al final yo te voy a presentar esa enseñanza. Pero hoy vamos a decir, aparte de que las estrellas significan glorias celestiales, señales sobre la tierra, luz en la oscuridad, predicciones, juicios sobre los habitantes de la tierra, dependiendo de los diferentes versículos que usted tiene aquí ahorita en la presentación, también representan a los pastores. Y lo impresionante quizás, más allá de los muchos significados que las estrellas tienen, es que su comportamiento es que está siempre en relación con otros seres celestes, porque las estrellas se mantienen unidas alrededor de una órbita y todas siguen al sol. La Biblia dice: desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Entonces, para que un pastor sea efectivo en su trabajo, tiene que tener órbita.
para poder pelear en la batalla espiritual. O sea, tiene que pertenecer a un grupo de estrellas. Tiene que tener un sol, es decir, el sol es una estrella más grande. Una estrella mayor que reconozca alrededor de la cual esté reunido, que podría ser en esta figura un ministerio apostólico. Alguien que traiga ese orden. Y entonces, cuando estamos bajo delegación y bajo cobertura, es que podemos pelear desde las órbitas y ganar batallas espirituales. Y todos, aún el sol, sujetos a Cristo, porque la Biblia dice que Él es el lucero de la mañana. En 2 de Pedro 1:19. Asimismo, hay pastores que son pastores errantes. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia habla de estrellas errantes. En Judas, en su único capítulo, versículos 12, 13, leemos, estos, dice, está hablando de antiministerios. Son manchas en vuestros ágapes. Ágapes significa reuniones, banquetes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y aquí aparecen los 5 ministerios, los anti-5 ministerios. Una nube sin agua viene siendo como una nube cubre. ¿Qué ministerio será? Es un falso apóstol. Pero también menciona estrellas errantes. Y aquí las estrellas errantes vendrían siendo falsos pastores. Quiere decir que también andan allá afuera falsos pastores, y cuando dan el ranazo y caen, entonces uno se da cuenta de que era un falso pastorado. ¿Cuántos han leído las noticias últimamente? De ministros de eminencia que han caído. El problema es que un cuerpo mayor atrae a un cuerpo menor. Así se da en el espacio, en el cosmos. Un cuerpo mayor atrae a un cuerpo menor. Por eso es que las estrellas, los planetas están dando vuelta alrededor del Sol. Pero estas estrellas errantes también arrastran con ellos otro grueso de cuerpos que se pierden con ellos. Por eso la responsabilidad no es solo del ministro, también de las ovejas. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, en el lucero de la mañana. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y caminando, viendo hacia nuestro Señor siempre, porque si no nos podemos tropezar, podemos caer. Amén. Están enseñándole justicia a la multitud. Amén. Nosotros tenemos que afianzarnos en que Dios nos ha colocado en un lugar en donde ha tenido cuidado de nosotros, en un lugar en donde nos ha dado un orden, y tenemos que ser cuidadosos de a dónde nosotros nos vamos a meter, hermanos, o qué doctrina estamos oyendo. Yo te invito, así como Booz le dijo a Ruth, no espigues en otro campo. Yo creo que la palabra que Dios nos ha dado acá es suficiente para que nosotros estemos alimentados, ¿o no? No necesitamos, ni siquiera nos da tiempo de asimilar todo lo que estamos aprendiendo o de retenerlo muchas veces. ¿Por qué vamos a espigar en campo ajeno? A Dios no le gustan las mezclas. Él dijo, no sembrarás tu campo con 2 tipos de semilla. No pondrás en tu vestidura
dos tipos de materiales. ¿Y qué es la vestidura? La cobertura. No podemos tener una cobertura dual. Tenemos que tener una sola cobertura, una sola semilla. La voz de Dios es una sola. Dice en Cantares, la voz de mi amado. Una voz. Una sola voz. Cuando estamos bajo el domo de la cobertura, resuena la misma predicación en todas las iglesias. Y nadie se ha puesto de acuerdo. Pero es una sola voz, porque somos parte de un mismo ejército, y el comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo, da la voz de batalla, da la orden, y nuestro apóstol la escucha y repite, y los que van a cargo de cada una de las tropas va repitiendo la misma orden. Pero esto es espiritual. La cobertura es espiritual, o la cobertura es física. ¿Cuántas veces se ha sentado a almorzar con el apóstol Sergio usted? ¿Verdad que no? Entonces la cobertura no es física. La cobertura es una cobertura espiritual. Yo le doy gracias a Dios porque Él nos ha hecho parte de una órbita de estrellas. Como pastores a nosotros nos ha hecho parte de una órbita de estrellas. Tenemos una estrella mayor que nos atrae a sus enseñanzas y que tenemos a quien sujetarnos, gracias a Dios. Y tú también, estrella, eres atraído a esta bendición. No somos de la siniestra, somos de la diestra. Las bendiciones de Dios reposan sobre ti. Requiere entonces que a ti se te revele esta verdad, porque este es un misterio, pero la bendición es tuya. Yo quiero que te pongas de pie hoy, y tal vez suben todos mis hermanos de la alabanza. Y vamos a ir delante de Dios, porque a veces pareciera que todavía estamos en el lado de Benoni, en lugar de estar del lado de Benjamín. A veces todavía parece como si todo estuviera en contra nuestra. Y son etapas. Pero hoy tu Padre Celestial te quiere pasar de la mano izquierda a la mano derecha, para que alcances lo que te pertenece por derecho. Tú que estás en el orden, tú que te has sometido, tú que te has deleitado en el Señor, porque la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y entonces Él concederá las peticiones que hay en tu corazón. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto te has acercado? Porque tenemos que caminar del atrio al lugar santo y posteriormente entrar al lugar santísimo y tomar nuestro lugar y la posesión que nos corresponde. El Señor está a las puertas y tú estás definiendo hoy tu estatura eterna. Es tiempo de dejar la vanagloria de la vida. Es tiempo de decirle a nuestra alma que basta ya de que nos arrastre tras sus deseos y sus pasiones. Es tiempo de que nosotros seamos despertados en nuestro espíritu a lo que Dios tiene. Dios te ha llamado a cosas grandes y sabes, aún no se ha visto quién tú vas a ser cuando el Señor venga, pero entonces serás conocido como fuiste conocido allá en la eternidad. En el nombre de Jesús, todos los que han estado en esa lucha, que han sentido que la maldición ha estado sobre ustedes y que no logran salir y que han estado con sus propias fuerzas
luchando. Hoy quiero invitarle que pase acá, porque el Padre de amor quiere pasarte de la siniestra a la diestra. Pero ¿sabes algo? La revelación es importante. La revelación es importante.